El informativo de NTN 24 continúa con el recuento de los hechos más importantes que marcaron el 2015. En septiembre, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. La sentencia dio la vuelta al mundo y no estuvo exenta de denuncias de irregularidades y de supuestas pruebas falsas. El régimen de Nicolás Maduro intentó callar todas las voces en su contra e ignoró las peticiones internacionales de poner en libertad a los presos políticos. El año termina con 75 opositores que se encuentran privados de su libertad en Venezuela. La justicia, la verdad y la razón saben que Leopoldo López es inocente. La condena. Esa fue la última carta que jugó el régimen chavista para intentar callar una de las voces más férreas en su contra. Nombre: Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Así se puso fin a 14 meses de un cuestionado proceso judicial, luego de que Leopoldo López se entregara a la justicia en febrero de 2014. Él es responsable de crímenes y tienes que pagar ante la justicia. Un litigio que no estuvo exento de polémicas. Las audiencias fueron diferidas en unas 10 ocasiones. La Fiscalía presentó alrededor de 165 testigos y peritos frente a los 2 que le permitieron a la defensa. Reiteradamente fue rechazada la incorporación de nuevas pruebas por parte de los representantes de López, entre ellas los discursos del líder opositor, el principal indicio en su contra. La acusación de manera fraudulenta incorporó pruebas incriminatorias, calificadas de falsas por el fiscal Franklin Nieves, funcionario de confianza de la fiscal general Luisa Ortega, quien hizo estas confesiones tras huir de Venezuela. El dolor y la impresión que me daba. Cómo se amañaron esas pruebas para vincular a Leopoldo López con el supuesto incendio al Ministerio Público. La magistrada del caso fue Susana Barreiros. Numerosos sectores la acusan de haber cedido ante las presiones del régimen para condenar injustamente a Leopoldo López. Pocos meses después de sentenciar al líder opositor, Barreiros dejó la toga y el martillo. Fue nombrada la nueva defensora pública. El juicio tiene que ser secreto. Es un juicio político y que se evidencia con toda la caracterización que ha tenido. Por medio de filtraciones conocimos la realidad que vive Leopoldo López luego de casi 2 años encerrado en la cárcel militar de Ramo Verde. Te amo y siempre te tengo presente. Eres mi fortaleza, Leopoldo López. Y que fue narrada de su puño y letra. Ahora me encuentro en aislamiento solitario en una celda de 2 metros por 3 metros, en la que solo hay una cama individual, un baño y una repisa pequeña para mis pocos cambios de ropa. Tengo prohibido escribir cualquier tipo de material y el único libro que tengo permitido es la Biblia. Yo le voy a pasar aquí un video de cuál es la verdadera situación de ese señor en la cárcel de Ramo Verde. Leopoldo López está solo en una torre blanca. Yo le llamo la torre blanca de la dictadura de Maduro. Si ellos dicen que está bien, como dice Diosdado, dejen entrar a la Cruz Roja Internacional. Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una huelga de hambre con un petitorio muy concreto: la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución, la represión y la censura, que se fije definitivamente la fecha para las elecciones parlamentarias y cuente con la observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. López abandonó primero la huelga, luego lo hizo Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, detenido en marzo del 2014 por los delitos de rebelión y asociación criminal. Durante 14 meses estuvo recluido en Ramo Verde. Luego, sin previo aviso a los familiares ni abogados, fue trasladado a una cárcel de delincuentes comunes. Un empeoramiento de su salud fue razón suficiente para que le otorgaran la casa por cárcel. Siguiendo el juicio, recluido en su domicilio tras ser intervenido de una operación quirúrgica, se encuentra Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas.
fue acusado de conspiración supuestamente por apoyar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. La decena de casos de opresión por parte del régimen chavista llegó a oídos de la comunidad internacional. El buzón de Miraflores, Palacio de Gobierno de Venezuela, se llenó de cartas y declaraciones exigiendo la liberación de los presos políticos y que se verifique la independencia de los poderes. Así lo hicieron 25 expresidentes iberoamericanos por medio de la Declaración de Panamá, el Club de Madrid, la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y gobiernos como el de Estados Unidos, España y el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri. Los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Felipe González de España se convirtieron en el reflejo del apoyo internacional y en más de una ocasión viajaron a Venezuela. Venimos a expresarles nuestra solidaridad. Hoy 2 presidentes vagos estamos aquí en Venezuela. A la mayoría de estas peticiones el chavismo respondió de la misma manera. No acepto intervencionismo en Venezuela. No se mete en la patria de Bolívar. En medio de una Venezuela en ebullición, sus calles se tiñeron de blanco. Cada vez que Nicolás Maduro utiliza los barrotes para intentar silenciar a la oposición, son más los que salen a las calles para unir su voz y exigir la paz. El régimen no